De toda la vida mi abuela era modista y siempre de pequeñita jugaba a las muñecas, a ponerle los vestiditos, a hacerlos, a transformarlos, y decidí apostar realmente por lo que es mi pasión. Después de acabar la carrera ya empecé a desfilar y vino uno detrás de otro, empezaron a surgir cosas. Me gusta partir de una idea, hacer un diseño y trabajar sobre el cuerpo, valorar los volúmenes, las caídas, los pesos, y la verdad es que es muy satisfactorio vivir toda la evolución del proceso. Lo que más me gusta de la moda africana es la paleta cromática que tiene, esos colores tan vistosos, con tanta fortaleza, con esos estampados tan diversos que puedes jugar a hacer cualquier tipo de prenda. Pues en cuanto vi la tela sentí muchísima ilusión y me evocó enseguida el estampado con la combinación de colores que tiene, una sofisticación que enseguida imaginé el vestido que quería hacer. Y al diseño le he puesto el nombre de Uhuru, que es libertad. Solo a través de la educación se puede conseguir la libertad, que, como ya he dicho, es uno de los derechos más fundamentales de todos los seres humanos, independientemente del lugar de origen. Lo que más me gusta de este proyecto es poder contribuir en el futuro de todas aquellas personas que, por el simple hecho de haber nacido donde han nacido, no han tenido las oportunidades. Así que colaborar con Harambee para poder enseñarles a las mujeres africanas una formación para poder obtener un futuro mejor es darles una libertad de la que hoy en día carecen. El proyecto de Harambee me parece admirable las labores humanitarias que lleváis a cabo todos vosotros por el continente africano, sobre todo por todos los proyectos que estáis llevando a cabo reales en el área subsahariana, que es un pueblo que sin duda necesita muchísimo de nosotros. Desde aquí les animo muchísimo a que aprovechen todo lo positivo que la vida les pueda ofrecer y que para mí sin duda es aprender de lo que yo amo, que es mi profesión, que es la moda.